Entonces vamos a aprovechar esta semana hoy y estaremos celebrando el próximo domingo la celebración de las primicias. Este tema tiene como título Dando a Dios lo primero y lo mejor. Dando a Dios lo primero y lo mejor. Vaya conmigo por favor a Proverbios. Como que nos pusimos de acuerdo, amada hermana Alba. Proverbios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. ¿De acuerdo? ¿Me dan un fuerte amén, por favor? Amén. Gracias. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová. Vamos a leerlo todos, por favor, sí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Señor, pido tu dirección. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea trayendo entendimiento, discernimiento conforme a tu palabra. Te lo pido, poderoso Dios. Enmudezco, Señor, mis pensamientos, mi hablar, mi sentir de hombre, para sujetarme en obediencia, Señor, a tus pensamientos, a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en este día. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Padre. Amén y amén. Vivimos en un mundo, amado, diseñado por Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén. Algunos no creen que es diseñado por Dios, pero nosotros, la gran realidad, hemos entendido que vivimos bajo principios que son principios físicos, pero también principios espirituales. Ahora, estos principios nos gobiernan y nos gobiernan, quiera usted aceptar ese principio o no. La gran realidad es que si no lo aceptamos, estamos desafiando un principio, pero vamos a tener consecuencias de ese principio. Ejemplo, ¿qué pasaría si uno se sube a un edificio y se cree Superman? Que en algún momento los chicos se creyeron Superman y hubo una cantidad de accidentes. Pero ¿qué pasaría, amado? Pastor, yo me la sabía, es muy fácil. Claro, pero aún súbase en un asiento, tírese a ver si flota. Cierto que cae. Hay una fuerza, hay un principio. Y ese principio, amado, es un principio atribuido ¿a quién? Newton. Todo lo que sube baja. Ok, hay un principio, amado, que se llama la fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Pero partamos de algo. Ese principio de la fuerza de la gravedad, alguien lo descubrió. Si alguien lo descubre, quiere decir que ya existe. Y si usted va a la palabra, amado, se va a dar cuenta que en la palabra del Señor están todos los principios físicos y principios espirituales para que usted y yo vivamos y entendamos. Entonces, solo hasta el año que alguien lo descubrió, entonces dijeron, sí, es Newton, y lo recordamos como Newton. Pero deberíamos de recordarlo como los principios que Dios ha creado para la humanidad, porque es el Señor el que ha creado todos los principios que existen. Entonces, en ese orden de ideas, hay un principio, amado, que es el principio de las primicias. Hay un principio en la palabra de las primicias. ¿Qué decía el versículo? ¿Quién me lo puede volver a leer? Honra a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes y con las primicias. ¿De qué? De algunos frutos, ¿cierto? De todos. Amado, a lo largo de las Escrituras, Dios nos enseña el principio de dar lo primero al Señor. Qué lindo. Hoy la niña iba yo a dar un versículo y se acercó y me dio un versículo. Está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y me lo compartió la niña.
Y justo en ese versículo está alineado a lo que estamos hablando. Y yo le decía a la niña el versículo justo que acabo de compartirles. Y este versículo nos centra en saber que lo primero que usted y yo hicimos en el día de hoy fue ¿qué? Venir a la casa del Señor. ¿Podemos hacer ahora actividades? Claro que sí. Pero lo primero que hemos hecho es venir a la casa del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la casa en hacer otras cosas? Pues eso, si lo entendemos de la manera que Dios nos está hablando en la palabra, quiere decir que no estamos honrando al Señor. Pero cuando usted y yo honramos al Señor, sabemos que lo primero que debemos hacer es darle al Señor el primer lugar en todo. El primer lugar en todo. Entonces, al comprender, aplicar este principio, querido hermano, reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, que todo lo que tenemos proviene del Señor. Y entonces, al darle lo mejor al Señor, estamos mostrando tres áreas fundamentales. Una, nuestra fe. Nuestra fe. Dos, estamos mostrando la gratitud. Y tres, estamos mostrando la dependencia de la provisión, porque la provisión, o de su provisión, porque la provisión viene del Señor. Amado, si nosotros ignoramos este principio, ¿qué ocurrirá? Les he puesto a manera de introducción el principio de la gravedad. Pero querido hermano, si usted y yo ignoramos que Dios está primero, tendremos consecuencias. Y hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo ¿qué? Escasez. Hoy ¿qué estamos viendo? Temores, guerras. ¿Qué más estamos viendo? Ah, no, es que el LGBT. No, es que esta es la organización. No, la igualdad de derechos, de derechos en otra vía. Totalmente errado, porque el hombre ha querido desafiar ¿qué? Los principios que Dios ha dado. Y bajo esos principios vienen las consecuencias, que es lo que hoy estamos viendo. Ahora, estamos hablando, o vamos a centrarnos en un tema particular, que son las primicias. Y debo referirme al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amado, ha sido muy bendecido. Los que hemos tenido la oportunidad de estar allí en Tierra Santa, y cuando el Señor nos dé la oportunidad de volver, anhele, amado, y haga el esfuerzo para ir. Pero vemos en esta nación cómo la mano de Dios les ha guiado, cómo el poder de Dios ha estado en esta nación. ¿Por qué? Porque ellos han cumplido los mandamientos. Ahora, ¿son tan obedientes? No, precisamente por la desobediencia duraron 40 años dando vueltas por no escuchar lo que Dios les decía. Entonces, debemos aprender, amado, de estos principios. Y cuando usted y yo nos referimos a lo económico, permítame rápidamente comentar, yo ya he hablado de este tema, pero cuando en algún momento de mi vida tuve la necesidad de confrontar esa área de, bueno, ¿por qué será que económicamente no me alcanza y lo que gano ya lo debo? ¿Y por qué será esto? ¿Y por qué será lo otro? Escuché acerca de una muy buena capacitación cristiana, y entonces era una conferencia, y en esa conferencia cristiana yo me propuse para ir a esa conferencia pensando, como buen administrador de empresas, pensando que allí iba a escuchar una fórmula que me permitiera crear más o menos un buen activo y por supuesto tener unas buenas ganancias. Y me sale el expositor ese día con la fórmula precisa. Usted quiere ser próspero económicamente. No hablo de prosperidad, por favor. La prosperidad del mundo, de que nos vamos a llenar aquí de dinero, que pacte aquí, no hablo de eso. Hablo de la prosperidad que viene del Señor. Y entonces, amado, en ese orden de ideas, ¿cuál es la fórmula? Y la fórmula es diezmar. Diezmar. ¿Cuántos han entendido el principio del diezmo? Esto entra muy raro. Diezmar. Antes, no me alcanza y voy a diezmar. Eso entra muy duro. Pero amados, ahí hay un principio
Dice el Señor, probadme si yo no abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos. Y desde que decidí, amado, ser fiel a lo que Dios me enseña en la palabra, entonces empecé a caminar en la prosperidad de Dios y a salir de ese encierro que había económicamente. Bueno, las primicias es precisamente este tema que nos permite reconocer delante de Dios que hay un principio. Y mire, amado, usted se va a encontrar muchas, pero muchas opiniones encontradas. Estos dicen que sí, estos dicen que no, estos dicen que este año que eso solamente es para el pueblo de Israel, estos dicen que esto es cosa para las iglesias, y se va a encontrar de todo. No hay problema, porque hay un principio en la palabra, pero solamente ese principio se da y usted ve los resultados cuando usted es obediente a lo que Dios ha dicho en la palabra. De lo contrario, no. Entonces, si usted es uno de los que está aquí y dice, no, yo eso de las primicias, no, eso no, tranquilo, no lo haga. Pero si usted lo hace, hágalo con entendimiento. Por eso en esta iglesia usted no viene y pase, venga, ofrende, no, venga, diezme, no. Si usted no ha entendido, es mejor que no lo haga. Pídale discernimiento a Dios para que Dios le revele y usted pueda entender con ese discernimiento que viene de Dios. Lo voy a hacer porque estoy agradecido con el Señor. Lo voy a hacer porque confío en las palabras de Dios, confío en lo que Dios quiere realmente hacer en mi vida y voy a ser obediente a lo que el Señor me está mostrando. Bueno, pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra para que ella sea la que me vaya enrutando. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, por favor? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Voy a usar bastante a Dagoberto en el día de hoy, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. El hermano que lo pueda encontrar, por favor, con toda libertad, pueda pararse y leerlo. Gracias. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también será. ¿Quién lo está diciendo? Gracias. ¿El pastor? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted quiere sembrar duda, eso va a recoger. Si usted quiere sembrar generosidad, eso va a recoger. Si usted quiere sembrar odio, ¿qué va a recoger? Exactamente igual. Entonces la palabra de Dios me empieza a dar un norte. Y me dice la palabra, invitándome a reflexionar sobre el impacto y la importancia de las primicias. Y las primicias es un principio que no solo honra a Dios, es un principio que nos asegura también una cosecha bendecida, una abundante cosecha en nuestras vidas. Y no hablo solamente de lo material, hablo también en aquello que yo puedo disponer para darle como primicia al Señor. Las primicias, los que están tomando nota, son o es un principio bíblico que nos enseña a honrar a Dios con lo primero de nuestros frutos. Salga esta tarde de este lugar y recuerde durante esta semana y todos los años, amado, y todo el año, recuerde, hay un principio en la palabra que me habla de darle primero a Dios, de darle lo primero de los frutos que Dios me ha dado. Y entonces voy a obtener algo. Mire tan hermoso el Señor. Que no lo hagamos porque, Señor, yo voy a hacer esto y voy a ver tú qué me vas a dar. No, vamos a hacerlo en obediencia a lo que la palabra de Dios me está diciendo. ¿Qué me va a dar el Señor? Amado, conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad, pero no en lo que otras doctrinas han hecho. Pacte aquí esto y verá que va a recibir más y le van a dar el doble y el triple. Mentira, eso no existe, en la palabra no está. Esos son falsas doctrinas. Pero cuando usted y yo venimos a la palabra, el Señor me está centrando y me dice, Dios no puede ser burlado. Dios dejó unos principios en la humanidad que son físicos,
que son espirituales, todo lo hizo el Señor. Ahora, si usted y yo vamos en contra de eso, va a pasar muchas cosas que muchas veces no lo estamos viendo en este momento. Pero si usted y yo somos obedientes a ese principio que Dios está marcando, usted y yo vamos a ver resultados conforme a lo que Dios ha dicho. Su palabra no miente. Dios no es hombre para mentir, me dice la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que quiero dejar en esta tarde, amado, con usted, querida iglesia, es honra a Dios. Honra a Dios. Las primicias honran al Señor. Honrar al Señor con nuestros bienes. Pero honrar, ¿qué significa honrar? ¿Qué es para usted honrar, amado? Por un momento, cuando usted va a honrar a alguien, ¿qué es? ¿En qué se ubica? ¿En la lambonería de pronto? ¿En qué voy a hacerle? No. ¿Qué es honra? Y muchas veces cuando usted honra a alguien y alguien se da cuenta y no tiene claro qué es honrar, y empieza a hacerle la vida en cuadritos porque, mire. No, tenemos que diferenciar qué es honra. Dios nos enseña a honrar. Hay un versículo en la palabra: honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para que te vaya, ¿qué? Honra. Y aquí estamos hablando de un principio de las primicias que me está diciendo el Señor, para que nos vaya bien, para que usted y yo podamos vivir bajo ese principio. Ahora, querida iglesia, honra o honrar a Dios es reconocer al Señor como todo soberano sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad. Pregunta: ¿usted y yo reconocemos que Dios es soberano? Sí. Que todos en la foto quedamos bien. Pero el punto a tratar es: ¿realmente usted y yo entendemos esa soberanía de Dios? Que cuando llamamos inclusive, ven, alaba al Señor, glorifica a Dios, no sale nadie. Usted la entiende, la tiene clara, amado. Porque cuando entendemos que hay un Dios todo soberano, usted no espera que lo llamen. Usted no espera que lo llamen, querida iglesia. Y estuviera la reina. Vivimos aquí en este país, y en este país hay el rey ahora. A ver si usted se queda allá cuando ella entre. ¿Cierto que no? Y viene a tomarse la foto, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no hemos entendido que hay un rey, que hay un soberano, que hay un Dios todopoderoso? Querida iglesia, honrar a Dios es reconocer su soberanía. Honrar a Dios es reconocer Él es digno de toda gloria. Eso es honrar al Señor. Ahora, honrar a Dios me invita también para tener respeto por las cosas del Señor. Respeto y honra, obediencia y adoración en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando de honra, y el primer punto acerca de las primicias dice: honra a Dios ¿con qué? Con tus bienes y con tus primicias. Eso como que ya no lo tenía entendido o ya no lo quiero entender. Querida iglesia, el concepto de honrar también invita o me centra en honrar a Dios con mis palabras, en honrar a Dios con mis acciones, en honrar a Dios con mis pensamientos. ¿Cuántos muchas veces estamos en la iglesia, pero esperé que salgamos de la iglesia? Honrar a Dios significa tener claro, querido hermano, que usted y yo debemos centrarnos en la soberanía del Señor y en saber que Él merece lo primero en nuestras vidas. Bueno, honrar a Dios me enfoca en las prioridades y la manera en que usamos los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es mi prioridad? Hoy viniste a la iglesia, Dios te bendiga, pero ¿cuál será tu prioridad dentro, de 8 días? ¿Cuál será tu prioridad? Gloria a Dios, con lluvia, sin lluvia, gloria a Dios. Aquí estoy porque he entendido una soberanía y he entendido que yo debo honrar al Señor. Entonces, amado, bíblicamente honrar a Dios me permite
reflejar o me implica tener una actitud completamente coherente de humildad, de gratitud y de obediencia al Señor. Cuando esta semana les voy a mandar en el WhatsApp, voy a mandarles un video del pueblo de Israel. Ellos celebran cada año muchas fiestas. La palabra de Dios dejó, o les hemos dado a ellos 7 fiestas, pero hay otras que se han añadido. Y son fiestas solemnes. Para ellos, las primicias, anhelan el día de las primicias. ¿Por qué? Porque tienen entendido ese principio donde han visto la mano y el poder de Dios obrar bajo ese principio. Entonces, quiero señalar con este video que usted se haga a la idea, de entender que hay principios en la palabra que usted y yo desconocemos o queremos desconocer y necesitamos tener muy presente para honrar al Señor. El Señor promete bendecirnos y dice la palabra que Él promete también bendecirnos con llenar los lagares. Dice sí o no la palabra. Vuelve otra vez, por favor, al versículo que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. O sea, haciendo obediente al Señor con mis primicias, voy a obtener algo en bendición, pero no lo hagamos por eso, sino que al Señor le plació dejarlo de esa manera. Al Señor le plació que todo aquel que es obediente va a tener, por supuesto, una bendición de parte del Señor. Amado, el Señor ha hablado desde el principio de la creación. Desde el principio. Conozco algunas personas que han dado, inclusive aquí algunos hermanos, quizá el hermano Eduardo puede dar fe también del tema, pero personas muy conocidas en el área financiera. Y entonces llevaron a esta persona al área a dar una conferencia en la iglesia anterior, y en ese día él nos mostró todo lo que era financiero. ¿Y sabe de dónde salió todo? De la palabra de Dios. ¿Sí se acuerda, querido hermano? No recuerdo el nombre de él, el joven alto, ¿cómo se llama él? Jonathan. Amado, ¿de dónde salió todo? De la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios, amado? Durante el día, durante la semana. Entonces es hora de abrazar estos principios. Es hora de no estar pensando en que el banco, en que de dónde vendrá esto, qué voy a hacer. Abraza la palabra de Dios, que todos los principios, todo lo que aún científicamente se ha hecho en descubrirlo, está condensado en la palabra. Voy a darle ahora inclusive unos versículos rápidos para que los pueda tomar, y se dará cuenta de que todo lo que hay, el libro, el científico X, Isaac Newton, todo eso ya está formado por nuestro Creador. Amado, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, por favor. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? ¿A quién? ¿Estamos, iglesia? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Bueno, amado, mire, al principio, en la creación, el Señor nos está hablando de las primicias.
Y note usted, querido hermano, que dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Por eso es tan importante que usted y yo traigamos a la iglesia la mejor ofrenda. Pero es la mejor ofrenda la que sale de tu corazón. Y yo no estoy hablando económicamente. Yo no estoy hablando de que tienes que traer miles de pounds. Yo estoy hablando de que tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios y ser tan claros y tan honestos con el Señor. ¿Qué le regalaría a usted a una persona que a usted le agrada? ¿Qué le regalaría? Algo por allá bien que ni se dé cuenta que fue en el pound shop es que llaman. Cierto que no. Cierto que nos esmeraríamos por algo de más calidad. ¿Y por qué no nos imaginamos nosotros dándole al Señor algo de más calidad? ¿Por qué no nos imaginamos nosotros dándole al Señor lo mejor de nosotros para Él? La adoración al Señor. ¿Por qué, amados? Y aquí este principio viene desde el comienzo de la creación. Mire lo que dice la palabra. Dice que Él trajo una ofrenda. Usted y yo podemos venir y traer una ofrenda, pero, amado, puede traer un pound, un penique, o puede traer 1000, y quizá el penique es la ofrenda que ha agradado más al Señor. Porque no es la cantidad, es la postura de tu corazón. Yo lo voy a llevar allá porque es que, ¿qué dirán? No, yo no sé, yo voy a llevar ahí lo que alcanza, lo que me den. Dice la palabra de Dios que el Señor miró a Caín no con agrado. Y por favor, algo muy importante cuando lee este versículo, mire lo que Dios está mirando. ¿Qué miró Dios primero? El corazón. ¿Qué dice Camilo? Miró y trajo Caín tranquilo. Y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel. Y miró con agrado. Pero también dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Lo que Dios está mirando primero, amado, es tu postura y mi postura delante de Dios. No es la cantidad. Entonces, cuando hablamos de las primicias, ¿qué está diciendo el Señor? El pueblo de Israel lo maneja de la siguiente manera, o lo manejó como la instrucción que Dios le dio. De los primeros frutos, la primicia, lo que empieza a salir, es para el Señor. Caín trajo una ofrenda cualquiera, pero Abel trajo de lo más gordo, ¿cierto? ¿Trajo de qué? De lo mejor. ¿Cómo llamas nuestro tema en el día de hoy? Dando a Dios lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Entonces me va mostrando la palabra que el Señor está ante todo muy a la expectativa de lo que hay en ti, de lo que hay en mí. El Señor testificó acerca de cómo la ofrenda de Abel le agradó, pero vemos la condición o vemos lo que salió del corazón de Abel para traerlo. Y Caín, por supuesto. En esto podemos darnos cuenta, amado, que el orden como Dios primero mira a Abel y luego la ofrenda. ¿Cuál es el primer punto entonces cuando hablamos de primicias? Honrar a Dios. Cuando usted vaya a traer sus primicias, si usted va a traer las primicias, si usted está entendido en este tema y por supuesto tiene fe para hacerlo, venga entendido que está honrando a Dios. Yo voy a honrar al Señor. ¿Lo honro con qué? Lo hemos visto con la obediencia. ¿Lo honro con qué? Lo hemos con respetar al Señor, con ser coherente a lo que Dios me ha mostrado, con la soberanía del Señor. Amado, un segundo punto en esta tarde que quiero dejar con usted. El Señor ve primero
nuestro corazón y luego ve nuestra ofrenda. Vamos por favor a Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que ¿qué? De lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amados, 2 blancas equivalían más o menos a un cuadrante. Esa era la moneda que circulaba en ese momento. Pero era la moneda romana de menor valor que había. Y eso era todo lo que tenía esta viuda. Pero, amados, el Señor elogió la ofrenda pequeña de esta viuda. El Señor primeramente vio el corazón de esta mujer, y antes que la cantidad que ella pudiera haber depositado, el Señor le agradó y el Señor le resaltó esa actividad, o más bien esa postura de ella. ¿Sabe, amado? La razón por la cual Dios nos pide lo primero es porque uno tiende a poner su corazón en las bendiciones y no en el que bendice. Esa es la razón por la cual Dios te pide a ti y me pide a mí lo primero. Porque cuando el Dios mío se vuelve el dinero, cuando yo no me desprendo porque es que esto es mío, me dieron una herencia y esto es mío, sabiendo que todo viene del Señor, Dios quiere tratar ese corazón con nosotros. ¿En dónde está estacionado tu corazón? Con el Señor voy, pero hasta que no, eso de las ofrendas, no, eso del diezmo, no, eso de las primicias. La Biblia nos enseña que usted y yo, entendiendo los principios que Dios nos da en la palabra, vamos a poder vivir una vida en bendición conforme al propósito de Dios. Por donde usted y yo estemos pasando, amado, todo eso debemos colocarlo delante de la presencia de Dios y solo en obediencia al Señor. El Señor vio la postura y el corazón que tenía esta viuda, y esta viuda pobre entregó todo. Le hago una pregunta a manera de aplicación: ¿qué entregas tú al Señor? No, es que no me queda tiempo, estoy tan ocupado, tengo tantas cosas, es que me queda muy tiempo. Dios bendiga a los hermanos que vienen desde tan lejos, que vienen inclusive 3 horas, 2-3 horas, más o menos, desde que te levantas, media hora, 1 hora, qué sé yo. Pero muchas veces estamos tan cerquitas y no, es que esto, es que la lluvia, es que Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón, y Él anhela, amado, ser primero en nuestras vidas. ¿Con qué? Porque Él anhela que Él sea el primero, para que en toda circunstancia de nuestra vida, usted y yo podamos glorificar el nombre del Señor. Si tengo en abundancia, gloria a Dios. Si tengo en escasez, gloria a Dios. Señor, no sé qué pasará mañana, pero yo confío en ti. Mi confianza en ti, Señor. Pero ¿de dónde sale todo esto? De entender la palabra de Dios, de permanecer firme en la palabra de Dios. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, no nos vamos a fortalecer en lo que Él nos ha dicho. Vamos a mirar otras opciones. Y aún da tristeza decirlo, que muchas veces en las iglesias, porque esto no es cuestión de años, esto es cuestión de obediencia a Dios y de tener ese encuentro con el Señor. Y muchas veces encontramos
hermanos con una trayectoria en la iglesia que antes aconsejan a otros de la manera que no debe ser. ¿Cuál debe ser la manera? Creer lo que Dios ha dicho en la palabra. Creer, querido hermano, que si Él lo dijo, Él lo hará. Y usted y yo vamos a ser obedientes aún en este principio, que es el principio de las primicias. Un principio que, por supuesto, el Señor nos ha hablado en la palabra. El mal de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Cierto? ¿Qué dice Vladimir? El amor, el amar estas cosas, el amarlas. No, es que yo no puedo vivir sin esto, no. Y muchas veces desafiamos al Señor, muchas veces decimos, no, pero entonces si yo no voy, ¿qué? ¿Cómo? Y no hemos pasado por el Salmo 23. ¿Qué ha dicho el Señor? Que Él nos sostendrá con su diestra, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es quien cuida y guía nuestros pasos. Entonces, pero ahí está la diferencia en que usted y yo, conforme al propósito de Dios, podamos creer lo que el Señor ha dicho en la palabra. Entonces, hablamos de esta experiencia que hubo, y el Señor primero está diciéndole a estos escribas en ese momento, así no es. Primeramente es la voluntad de Dios para que puedas tener, conforme al propósito del Señor, sus bendiciones. Jóvenes, prioridad en la vida. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y los que nos creemos jóvenes. Gloria al Señor, ahí somos bastantes. Jóvenes, Eclesiastés 12:1, por favor. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo con ellos contentamiento. ¿Cuál debe ser la prioridad en tu vida, querido joven? Víctor. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y cuántos comentarios no escucha usted? No, yo cuando esté más viejito, yo ya cuando esté por ahí voy buscando. No, amado, acuérdate en los días de tu juventud. Querida iglesia, Jesús también le está hablando a los escribas, a los fariseos, en una porción de la palabra que está en Mateo 22, 37 al 38, se lo leo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Pero si decimos amar al Señor, querido hermano, querida iglesia, ¿realmente amamos al Señor como decimos o como el Señor nos ha mostrado en la palabra para hacerlo? Porque si no lo amamos de esa manera, sino que fingimos decir que lo amamos, por eso estamos como estamos. Por eso vemos cosas que nos agobian en nuestra vida y hay temores en nuestra vida, porque no hemos realmente descansado y hemos tenido ese encuentro personal con Dios para saber que si Él dijo que yo debo amar al Señor como mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Él es el primero y grande mandamiento, dice la palabra de Dios. Él es el primero y grande mandamiento. Entonces, la Biblia está llena de estos principios. La Biblia está llena de mostrarme la verdad de Dios. Hay una historia, amados, en Lucas capítulo 18, y en esta voy a leerlo también para que usted pueda acompañarme, pero para que vayamos uniendo. Hay una historia, Lucas 18, 22 al 23. Jesús, oyendo, le dijo, aún te falta una cosa.
Vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sabe que la Biblia no vuelve a hablar nada de este hombre? O sea que si sacamos conclusión de qué hizo este hombre, no volvió. No volvió. Por eso, amados, muchas veces donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí está tu tesoro. Si tu corazón está en el dinero, y hoy me están hablando de primicias, y eso no, y me dejo comer cuento, perdóneme la expresión, de aquellos que engañadores, o aquellos que no dicen la verdad, o aquellos que quieren sacarlo a usted de un propósito que no es, porque están precisamente en otra condición. Entonces voy a creer lo que el hombre está diciendo y no voy a creer lo que Dios me está diciendo. Dios te quiere bendecir y me quiere bendecir. ¿Quieres ver prosperidad, amado, conforme a la prosperidad de Dios? Escúcheme bien y hago énfasis. Como esto queda en el internet, para que después no salgan, ay, es que ese pastor de prosperidad. No, la prosperidad de Dios es diferente a la prosperidad que el hombre anhela. Es esa prosperidad de paz, esa prosperidad de amor, esa prosperidad de servir, de amar a los demás, no de andar odiando a los demás. Y si nosotros queremos ser obedientes, y aún en esta área que el Señor está trabajando, en el área de las finanzas, amado, sea obediente con Dios, diezme, sea obediente con Dios de las primicias, seamos obedientes con Dios. Mientras no lo hagamos, estamos desafiando un principio que Dios dejó en la palabra. Mire lo que nos habla esta historia. Esta historia habla de un joven que todo estaba muy bien y le dice al Señor que qué podría hacer él para entrar al reino de los cielos. Que bueno, se ha leído la historia. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y vende todo lo que tienes. Tu riqueza a los pobres, y él prefirió la riqueza que estar pobre. Gracias por ayudarme a predicar. Qué bueno, amado. El tema es qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón, porque muchas veces leemos estas historias y decimos, uy, sí, tremendo, ¿no? Y imaginamos él, pero no, él ya está con el Señor. O él ya está dando cuentas y ya dio cuentas con el Señor. Usted y yo vamos a ir allá a dar cuenta con el Señor. O sea, usted y yo estamos escuchando esta historia. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Dónde estamos centrados? Amado, qué lindo saber que Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere probarnos en todas esas áreas para que usted y yo realmente pongamos nuestra mirada en Él, en el dador de la vida, en el creador del universo, en Él, solamente en Él, y no andar nosotros pensando, es que, no, mire, tanta plata, uy, tiene millones, tiene billones. El día que se vaya de aquí, ni Elon Musk es que llama, nada, amado, nada se va a llevar, nada se va a llevar. Allá llegará a darle cuenta a Dios de lo que hizo con su vida y si le dio el primer lugar al Señor o no. Queremos que nos vaya bien, démosle el primer lugar al Señor. Estoy enfocado, amado, en el tema de las primicias, pero esto no solamente se enfoca aquí, se enfoca en tu tiempo con el Señor. Lo decía muy bien nuestra hermana, Dios la bendiga. Es la primera vez que nuestra hermana nos dirige y vendrán muchas más para la gloria y honra del Señor. Dale al Señor tu tiempo, dale al Señor tus dones. Dale al Señor lo primero. ¿Qué haces con tus dones y perdiéndote y ni siquiera colocándolos al servicio del Señor? Le darás cuenta al Señor de lo que estás haciendo. Dale al Señor las primicias. Dale al Señor el fruto de tus primicias. Deuteronomio 26:3, por favor. He hablado de dos puntos. Uno, que tiene que ver con la honra a Dios, honrar a Dios. Número 2, Dios ve. ¿Se acuerdan? El Señor ve primero nuestro corazón y luego nuestra ofrenda. Número 3, la primicia es señal de entrar en tierra prometida. La primicia es señal de entrar en tierra prometida. Deuteronomio 26:3, por favor. Dice la palabra de Dios:
¿Lo tienes, Dagoberto? Ah, gracias, Dagoberto. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juro. ¿Que juró? Que juró Jehová a nuestros padres que les daría. Amén. Gracias, Dagoberto. Mire, amados, el pueblo de Israel, Dios le dio esa instrucción. Cuando entres a la tierra prometida, de lo que tú hayas sembrado allí, entonces los primeros frutos de la tierra serán para el Señor. Y hasta el día de hoy, ¿y sabe por qué esta nación es tan bendecida? Porque ellos le enseñan a los suyos, a sus hijitos le enseñan. Dígale a un judío: en las primicias, y va a estar allí en primera fila. No se vayan a perder el video que les voy a mandar. Amado, ¿por qué? Porque han entendido que la bendición de Dios, lo que Dios les dio como principio es: yo entrego esto al Señor. Han sembrado, entrego esto al Señor. Señor, aquí está, de los primeros frutos que me diste, pero Señor, gracias porque tú has dicho en la palabra que tú bendecirás el resto. Entonces van confiados a que lo que sigue de ahí en adelante, amado, es en bendición. Y así lo han visto por todos los años que han vivido hasta el día de hoy. Y se lo enseñan a sus hijos para que continúen cumpliendo en obediencia el principio que Dios dio. Entonces se han levantado también personas que dicen: es que eso era para el pueblo de Israel. Eso no es para este tiempo. Eso fue solamente para el Antiguo Testamento. Con mucha claridad le digo algo: si eso fuera para allá nomás y solo para el pueblo de Israel, el Señor me muestra en la palabra a una mujer que va el Señor caminando y él le dice, o ella le dice: Señor, Señor, sana por favor a mi hija que está enferma. Y el Señor no le contesta. Y entonces le preguntan los discípulos y le dicen: Señor, ¿qué hacemos con esta mujer que está gritando aquí? ¿La sacamos? Y el Señor le dice: yo no he venido sino ¿a quién? ¿A quién? ¿A los necesitados? ¿A quién? A los hijos de quién. ¿Me lo dice otra vez? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Yo no he venido sino a la casa a los hijos de Israel. Ya lo vamos a leer para tenerlo claro todos. Y entonces esta señora llega y le dice otra vez. Bueno, el Señor, perdón, se devuelve, la mira y le dice: mira, no está bien dar el pan a los perrillos. Y ella le contesta: aún los perrillos comen de las migajas, de lo que cae de las migajas. Mire, amado, es tan hermoso nuestro Señor que le dice: por tu fe, y sanó a esa pequeña o a esa hija. No, entonces las primicias son para el pueblo de Israel. ¿Qué es entonces, amado? Que es aquí el punto que quería llegar. ¿Qué es lo que opera en las primicias? La fe. Estamos, la fe. Si tú vas a dar una primicia y no le pones fe, no des la primicia, no la hagas. Estás haciendo algo religioso. Pero si tú y yo le creemos a la palabra de Dios, entonces: Señor, tú has dicho esto, y yo este año, Señor, de lo que tú me has bendecido, aquí está, Señor, yo lo pongo delante de ti, Señor. ¿Cuánto? ¿Qué hay que poner? No, amado, eso no me corresponde a mí, eso es usted con el Señor y yo con el Señor. Recuerden el tema de la viuda pobre. Lo que el Señor te haya bendecido, eres tú con el Señor. Pero yo sí te enseño un principio, y el principio es el principio de las primicias. Y todas las personas que dicen: no, es que eso era por allá, eso era en el pueblo de Israel, eso es para el pueblo de Israel. Entonces cuéntame, ¿qué pasó con la historia que te estoy contando? Porque fue el Señor Jesús el que la hizo. Vamos por favor a esa hermosa historia. Me adelanto para poder, por supuesto. Vamos a Mateo capítulo 15, 27 al 28. Vamos a leer del 21 al 28. ¿Qué hora es? Gracias. Mateo capítulo 15, 27 al 28. Por favor, ¿lo tienes?
Del 27. Por favor, el 27, del 21 al 28. Ok, el 21 y el 22. Ajá. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, amén. Nos quedó clara la historia, ¿cierto? Bueno, amado, con esto lo que pretendo es que usted y yo tengamos en claro que muchas cosas podemos escuchar. Ay, aquel que no diezma, se le puede meter a usted al ladito y decirle: no, eso es para, mire, no. Ahí está. Créale a la palabra del Señor. El Señor nos ha dado unos principios. Pastores, que miren, esto no es para estos tiempos. Ahí con la palabra te estoy debatiendo. ¿Lo quieres creer bien? No hay ningún problema. Lo único es que cada uno de nosotros necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Y cuando sea yo obediente a lo que Dios me está diciendo en la palabra, entro con fe, porque la fe fue lo que activó precisamente que esa obediencia, o más bien el resultado, para que el Señor le dijera: hágase conforme a lo que quieres. Bueno, amado, para terminar, y quisiera en esta última parte enfocarme en esto, muy importante: los padres, por favor, los que no son padres, los que van a ser, y los que tenemos todavía oportunidad de decírselo a nuestros hijos. El poder de una primicia. El poder de una primicia. Nosotros normalmente, dentro de 8 días, vamos a estar celebrando. La celebración es la consagración de la primicia. O sea, vamos a orar al Señor por esa primicia. Siéntase con libertad de lo que Dios ponga en su corazón. Anteriormente traían, amados, becerros, vacas. Aquí no nos dejan entrar todo eso. Pero, amado, lo que quiero decir es lo que Dios pone en su corazón. Lo que Dios pone en su corazón. Y entonces, ¿perdón? Tranquilo. Y entonces, lo que Dios ponga en su corazón, hable con el Señor en esta tarde, en esta semana. Señor, lo de las primicias, vea la predicación nuevamente, vea que hay otras predicaciones que ya lo hemos hecho, porque esto no es el primer año. Y amado, qué bendición cuando podemos venir con esa claridad y ese entendimiento y poder llegar y decir: Señor, aquí están mis primicias. Y mis primicias, Señor, yo las consagro a ti. Yo las consagro a ti. ¿Y qué son las primicias? Pues bueno, Señor, si esto es parte de lo que he recibido en mi economía, aquí, Señor, separo esto para ti. Las primicias de este año para ti. Señor, es que yo quiero honrarte con el tiempo, Dios, a partir de este año. Tráeselas al Señor. Es que aquí esto no es de dinero, son cosas de lo que Dios nos ha fructificado. Dios nos ha dado. Es del corazón. Dios mira nuestra actitud, querido hermano. Es allí, pero entiende el principio de la primicia. Dale el primer lugar a Dios. Ahora no, dale el primer lugar a Dios. En tu trabajo, dale el primer lugar a Dios. Cuando vayas al trabajo, los planes que tengas, dale el primer lugar a Dios. Hoy no, yo voy a hacer estos planes, voy a hacer esto, no podemos casar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Necio, no sabes que vendrán por ti. Necio, no sabes que no vas a estar ni siquiera hasta el día de mañana.
Tremendo esto, pero el Señor nos dice en la palabra que Él consagra esas primicias y lo que vendrá a partir de ahí, amado, descansamos en el Señor. Dice el Señor, probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Pero dice también el Señor, y reprenderé ¿a quién? Al devorador. O sea que hay un devorador, amado, cuando usted no le alcanza el dinero, cuando usted no diezma, cuando usted lo hace a su manera. Hay un devorador, la palabra de Dios no miente. Pero cuando yo consagro mis primicias y lo hago con fe, con entendimiento a Dios, cuando yo le doy a Dios el primer lugar, Señor, de lo que tú me has dado, aquí está. Amado, ese resto es consagrado, ese resto es en bendición y vamos a poder vivir y ver el poder de una primicia. Termino con esto, es hermoso. El rey David también conocía el hecho de que Dios ve y discierne los corazones. Y queridos padres, tomen este versículo y enséñenselo, por favor, en lo que hemos hablado en este día a sus hijos, en su casa. ¿Cómo te fue en la iglesia hoy? No sé, señora, ya el pastor se puso a hablar que hay unas primicias que yo no sé qué. Coge esta palabra que es de bendición. No me creas a mí, vea la palabra. Vea la palabra, inténtalo con fe, pídele al Señor discernimiento. Señor, ayúdame, yo quiero entender esto, hazlo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú y yo operamos en la obediencia a Dios, se desatan las bendiciones del Señor. Enséñale esto a tu hijo. Crónicas capítulo 28 versículo 9. Crónicas capítulo 28 versículo 9. Y tú, Salomón, le está hablando el rey David, y le está hablando ¿a quién? A su hijo Salomón. Le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, Jehová, y sírvele. ¿Con qué? Con corazón perfecto. Escuchen los que no están sirviendo. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¡Wow! ¿Dice o no dice ese versículo, amado? Sí, Primera de Crónicas 28:9. ¿Qué salió allí? Primera de Crónicas. Sí, Primera de Crónicas. Bueno, ya le vamos a colocar el puntico, tranquilo, el número 1. Qué feliz Jesús. Bueno, amados, entonces la ofrenda de las primicias bendice nuestras generaciones. Oiga, amado, la ofrenda de las primicias bendice nuestras generaciones. Éxodo 34, 6, 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Querida iglesia, depende lo que haya hecho la primicia de nuestras generaciones pasadas, muchas veces lo que usted está viviendo en este día. Depende de lo que usted está entendiendo o ha entendido de las primicias pasadas. Muchas veces, si hubo alguien que sembró primicia de maldición, querido hermano, o de alcoholismo, de drogadicción, de aborto, de robo, de escasez, esa primicia de maldición pasó a la siguiente generación. Muchas veces, pero ¿por qué será que a mí me ha pasado esto? ¿Pero por qué será que esto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente, y la palabra de Dios dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos de nosotros somos el fruto de una primicia, amado, pero
el punto será una primicia de bendición o una primicia de maldición. Y este punto termina de una manera muy, pero muy profunda con un versículo que, por favor, amado, lléveselo y exprima ese versículo, apréndase ese versículo y camine en esa verdad de Dios. Mire, amado, la Biblia habla que cuando hay alguien que presenta sus generaciones en un altar, la Biblia habla cuando hay alguien que presenta sus generaciones o sus primicias, de allí en adelante se levantarán generaciones de bendición. Cuando usted viene y presenta a su hijito o su hijita y le enseña conforme a la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que en bendición se moverá esa criatura y esas generaciones que vendrán. Pero si usted siembra al contrario, no en la escasez, en que esto no, eso es lo mismo que va a cosechar esa generación que viene y las generaciones que se visitan hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la palabra de Dios. Yo solamente le traigo el mensaje de lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, usted y yo tenemos una linda oportunidad. Y mire cómo se cumple la verdad, la palabra de Dios, porque es verdad. El primero que consagró a Dios su familia, ¿quién fue? Abraham, ¿cierto? Si hablamos de, siguiendo la historia, Abraham. Y Abraham, sus hijos, ¿cuál fue? Isaac, ¿cierto? Y se consagró Isaac. Y luego se consagró ¿quién? Jacob. Y luego Israel. Generación, 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 en bendición. Pero cuando se olvidaron del Señor, ¿qué pasó? Cuando David entregó a Salomón y a partir de allí empezaron ¿qué? Otros dioses, otras cosas, no el Señor. ¿Qué pasó con Israel? Y ahí está, amado, muchas veces usted y yo no le prestamos atención a esto. Llevemos el niño al colegio. No, sí, que vaya. No, hay que ir al colegio, sí, cuidado que falte, pero a la iglesia, cuidado. No, pues ¿qué más da? Tiene gripita. Ay, amado, estás jugando con las primicias, estás jugando nada más y nada menos con las generaciones que vendrán, cuando tú antes eres alguien que debes canalizar la bendición en ellos. Este es el versículo que también les dejo, querida iglesia. Gente que le cree a Dios y pone fe en Dios a través de una primicia, corren al altar de Dios, y tendrán generaciones bendecidas. Mire lo que dice el Señor. Vaya conmigo a Números, es el último versículo que vamos a leer en esta tarde. Números capítulo 15, versículo 21. Para que usted y yo nos demos cuenta que cuando tú y yo traemos primicias al altar, esa generación bendita la que viene, porque tú y yo creímos en una primicia que Dios dio o en un principio que Dios ha dado. ¿Qué dice, por favor? Números capítulo 15, versículo 21. Amén. ¿Quién lo quiere leer? De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Lo vuelve a leer, Gloria, por favor, para que no se me quede parada. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Mire lo que usted está haciendo, amado. Cuando traiga sus primicias, el próximo domingo vamos a consagrarlas al Señor. Y parta en fe, sabiendo lo que Dios te está diciendo en este versículo. De lo que consagres, ¿quiénes serán bendecidos? Nuestras generaciones. Mire, podemos ser resultado de una generación que esto no le importó o le dio la espalda a Dios. Pero usted y yo podemos, creyendo en el Señor, teniendo fe en su palabra, creyendo en sus principios, bendecir nuestras generaciones. Romper toda maldición que se haya hecho en un pasado
creyéndole al Señor y bendiciendo nuestras generaciones. Serán benditas nuestras generaciones. Póngase de pie, por favor, querido hermano.